si está llegando el aire, el oxígeno, ¿no? Sería usar uno de alto flujo, en este caso la máscara de Venturi. Ya, muy bien. ¿Por qué le darías una oxigenoterapia de alto flujo? Para poder controlar que sí esté am, haciendo el intercambio, ¿no? Gaseoso, porque si fuera de bajo flujo, no sabríamos si es que en verdad va a mejorar o no. En cambio, en el de alto flujo podemos saber que sí va a llegar al pulmón. Yo no- sí, pues. No, todavía las respuestas están un poquito vagas. Cuando el paciente, alto flujo, es justamente como su nombre lo dice, alto flujo. Y aquí le damos más flujo de aire, de, aquí le damos más flujo de aire, de aporte de oxígeno, justamente se lo da a un paciente que puede tener diferentes variables que pueden interferir finalmente en cuanto tiene presión alveolar de oxígeno. Entonces, ¿quién es ese paciente? Justamente es ese paciente que está muy polipneico, que tiene tirajes, que está cianótico. Ese paciente, y que cambia justamente su volumen tidal, ese paciente es un paciente en el que nosotros tenemos que garantizar una mejor entrega de oxígeno. Entonces, lo primero que debes de decir es que el paciente tiene taquipnia, es un paciente anciano, que también obviamente eso influye en el volumen tidal, y por lo tanto, variables que pueden interferir con el aporte de oxígeno final. Por lo tanto, preferimos, por esa razón, es una de las razones para escoger un sistema de entrega de oxígeno fijo. Y la otra razón, que simplemente basta por sí misma, es porque el paciente tiene insuficiencia respiratoria. La presión arterial de oxígeno está en 55. Cuando un paciente tiene insuficiencia respiratoria, de todas maneras pensamos primero en un sistema de alto flujo. Creo que después tenemos que ya ir verificando el resto de factores, ¿no? Por esa razón es que se escoge la máscara de Venturi en el paciente, Gabriela, no hay claridad ahí. Y escogerás qué fracción integral de oxígeno le darás con máscara de Venturi, Gabriela Rivera. Sí, doctor, eh, para esto puede ser entre 0.3 a 0.5, pero como está con esta clínica, podríamos empezar con 0.5 y según como vaya evolucionando, de repente disminuirle. Muy bien, ok, claro, tú le das primero le entregas, ni bien llega el paciente, le pones su máscara y obviamente le pones el 50%, vas controlando la saturación y de ahí se va reduciendo, no hay ningún problema. Ok, máscara de Venturi para una neumonía con insuficiencia respiratoria, no nos sorprende eso, más si es un paciente anciano. A ver, Gabriela Or, no le vamos a poner pescánula binasal y tampoco lo otro que no se mencionó es de que si, a ver, ¿por qué no entregaríamos una máscara de reservorio? A ver, ¿quién quiere decirme? ¿Por qué no entregaríamos una máscara de reservorio? La máscara, ¿qué diferencia tiene? Es un sistema de bajo flujo. ¿Qué más? A ver, ¿en qué paciente se puede colocar una máscara de reservorio? A ver, bueno, vamos a tener que avanzar. A ver, Gabriela Orco. ¿Qué se indica una máscara de reservorio? Gabriela, Sí, sí, doctor. Aquí estoy. ¿no sabes la respuesta?
un sistema de bajo flujo, por ejemplo, se puede dar en un paciente con EPOC. Ya, pero la pregunta fue la máscara de reservorio que justamente no se da en el EPOC. ¿A quién sí se le da? A ver, tienen que fijar algunos conceptos, pues. Si no, cuando estén ya en el momento en el que estén ya con los pacientes, ¿cómo van a tratarle la oxigenoterapia? A los pacientes que tienen COVID, para que ustedes sepan que están en insuficiencia respiratoria por si acaso, normalmente no están con Venturi, están con máscara de reservorio. ¿Y por qué razón? Porque si bien es un sistema de bajo flujo, tiene una mayor concentración de oxígeno, y eso es lo que necesitamos aportar en este caso, porque está asociado a hallazgos de gravedad. Por ejemplo, tiene un gradiente alveolar arterial bien alto, tiene un PAFI muy reducido, por algo está asociado a un distrés respiratorio, está asociado a un distrés respiratorio el paciente que tiene COVID. ¿Ven? O sea, ahí no se trata tanto del flujo de la entrega de oxígeno en cuanto a su sistema, si es de alto flujo, en cuanto a la velocidad de entrega de oxígeno, sino acá es un tema de concentración, ¿no? Y claro, y lo ideal es que después, si es que el paciente aún no suple su oxigenación a pesar de la máscara de Venturi, lo ideal sería que nos mantengamos con reservorio, o sea, o con el concepto de esa concentración de oxígeno en el reservorio, más la velocidad de índice de flujo de oxígeno incrementado como en el sistema de alto flujo. Y por eso es que existe y se creó la cánula binasal de alto flujo, ¿no? Que se utiliza en algunos pacientes con COVID, ¿no? Pero ustedes tienen que entender primero lo básico, ¿no? O sea, la máscara de reservorio, la máscara de Venturi, no veo claridad, no hay. A ver, Gabriela, ¿cuál es el tratamiento de la hipoglicemia? ¿Cuál es la triada de la hipoglicemia, Gabriela? La triada de Whipple, ¿cuál es? ¿Cuál hemos dicho? Uno, hemos dicho que el paciente que debe tener síntomas neurovegetativos, ¿no? Taquicardia, diaforesis, eso es. Dos, signos de neuroglucopenia. Y tres, que mejora después de la reposición. Y eso es lo que esperamos en este paciente. En este paciente no esperamos de que esté con hipoglicemia sostenida, ¿no? Sino transitoria, transitoria. A ver, ¿y cuál es el tratamiento? A ver, Heber, ¿cuál es el tratamiento de la hipoglicemia en este caso? Doctor, ¿se me escucha? Buenas tardes. ¿Se podría usar Sí. destroza al 5? ¿Se podría usar destroza en este paciente? Tienes que utilizar destroza, pues, pero la pregunta es cómo lo vas a administrar. Al 5%. La destroza al 5%, Heber, es la solución, es el suerito que te dejan normalmente para de mantenimiento cuando a veces no ingieres tus alimentos por una razón médica en un hospital. Eso no tiene nada que ver con la reposición de una hipoglicemia. A ver, Helen Bazán, ¿cómo se repone glucosa en un paciente con hipoglicemia? Doctor, en este caso se utilizaría una ampollita de destroza que tiene 33.3% por 20 litros, que es cada ampolla tendría 6.6 gramos y como el paciente tiene en este caso 50 gramos, hablaríamos de una deficiencia de 20, por lo cual hablaríamos de 3 ampollas le tendría que administrar para poder compensar su hipoglicemia.
Ah, no, pero por si acaso, tú estás ahí asumiendo de que estás asumiendo la dosis de la glucosa que tiene las ampollas de la dextrosa al 33% y lo estás, y Ah, le estás claro, haciendo una analogía con la glucosa en sangre que se ha disminuido, pero esa analogía no existe, por si acaso. Lo que existe es lo que ya habíamos explicado, Gel, ya lo habíamos dicho. Habíamos dicho de que tú tienes que tener rangos, ¿no? Si está menos de 70 hasta 40, lo que tienes que dar es 12.5 gramos de glucosa. Tengas 12.5 gramos y ya tú ves cómo le administra los 12.5 gramos. Y si tiene menos de 40, se le pone 25 gramos. Habíamos dicho eso. Esos 12.5 gramos, por si acaso, los tienes que administrar como tú convengas. Obviamente lo que trataremos de hacer es buscar una concentración que contenga esto, ¿no? Si yo lo hiciera con un frasco de destroza al 5%, que tiene 50 gramos de glucosa en un litro, y en medio litro tiene 25 gramos, y en 250, yo tendría que administrarle 250 mililitros a la avena estat, así, plum. Entonces eso normalmente no se hace porque ya estás aportando un volumen ahí, excesivo, y que es innecesario en un paciente que no está deshidratado. Si no, lo que hay que hacer es buscar una concentración más alta, ¿no? Y por eso están las ampollas de destroza 33%, que en efecto tienen 6.6 gramos. Por eso, si yo le pongo 2 ampollas, en realidad ya estoy cubriendo lo teóricamente requerido en el paciente. Empíricamente, a veces le ponen 3, le ponen 5, pero a veces no saben por qué. Entonces, en este caso, lo que le corresponde serían teóricamente 2, ¿no? A lo mucho 3 ya, ¿ok? Pero eso es lo que le compete al paciente. Entonces, tienen que tener esa consideración, ¿no? No se olviden lo que habíamos dicho de la regla de los 25 y todo eso. Ok. Bueno, a ver, Irene, Sí, doctor. ¿y cuál será el tercer tratamiento? Eh, Como el paciente tiene hipoglicemia, después se le dejará pues su destroza al 5 al 10%, pero ojo que eso no será tan relevante en este caso porque el paciente no es que tenga hipoglicemia medicamentosa, ¿no? Con riesgo de recidiva. Si tiene recidiva, va a ser por la misma sepsis si te tú no la manejas, le das tratamiento. A ver, ¿cuál sería el tratamiento para el tercer tratamiento? Minuto 2, ¿qué es lo que respondrías? mm, La hipoglicemia se tiene que tratar rápidamente porque es una emergencia médica, ¿no? Hay pacientes que pueden tener convulsiones con hipoglicémico, así que corresponde eso inicialmente. Ya. ¿Y después qué vamos a hacer, Irene? ¿Qué le damos al paciente? A ver, Jacqueline, mm, Pamela. Doctor, darle antibióticos. Antibiótico. ¿Qué antibiótico? Le puedo dar ceftriaxona endovenoso. Tenemos que cubrir pues el protocolo de sepsis, ¿no? Protocolo de sepsis, toma de hemocultivos, medición de lactato. ¿Qué más hemos dicho? Bueno, antibióticos, lactato y bueno, también darle fluidoterapia. Fluidoterapia con cloruro de sodio, 30 por kilo, todo eso se tiene que hacer. Ok, ¿y qué antibiótico le vas a dar? Ceftriaxona, ¿Por qué? porque bueno, cubre gram positivos. En este caso, no se espera que sea el Streptococcus pneumoniae. ¿Qué cosa es la ceftriaxona? Es una cefalosporina de tercera generación. Ya, ok. Normalmente, ¿qué cubre?
Gram positivos, gram negativos. Ya, pero predominantemente, ¿qué cubre más? No es que cubra los dos por igual, ¿no? Sí, bueno, gram positivos. No, las cefalosporinas de tercera generación en general lo que cubren es gram negativos, pero también cubre el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Pero no es que sea un antibiótico del espectro de gram positivos. Cubre, sí, el Streptococcus pneumoniae. Ya. Y, ¿Y cómo le darías el antibiótico? Bueno, la ceftriaxona es de 2 gramos. Bueno, se aplica endovenoso cada 24 horas. ¿Y por qué? ¿Por qué no le damos 1 gramo cada 12 horas? Mm, Porque, ¿Por qué bueno, no en le ese damos caso, cada 6? o sea, la concentración, digamos que me puede durar ese tiempo, ¿no? No. Se supone que por cuando están estudiados los antibióticos, están estudiados su concentración o tiempo de dependencia por su farmacoquímica, como dice claro. Y estos antibióticos son normalmente considerados como tiempo dependientes. O sea, ¿qué significa? Que lo deberíamos dar un forma fraccionada, ¿no? Por ejemplo, la ceftriaxona cada 8 o cada 12 o cada 12 horas. Va a depender del tiempo de vida media plasmática. Entonces, cada cefalosporina, según su tiempo de vida media, y en general las cefalosporinas son clasificadas como tiempo dependiente. O sea, se supone teóricamente que yo debería darle como cada 12 horas de la ceftriaxona. Pero tú me dices 2 gramos cada 24 horas. ¿Cómo es? Sí, pero no sería esa concentración dependiente, o sea, por eso es que me permite ampliar los rangos, o sea, que No dejan porque no, porque justamente la cefalosporina, como la ceftriaxona, no es un antibiótico farmacodinámicamente de concentración dependiente, sino es uno tipo tiempo dependiente. No es un aminoglucósido, son cefalosporinas. Y lo que habíamos explicado en clase es que la ceftriaxona constituye una excepción, porque un tiempo dependiente tiene una gran unión a las proteínas, a la albúmina, y por esa razón es que la dejamos cada 24 horas, por esa razón. O sea, es una excepción, es diferente. A ver, ¿y qué antibiótico más le darías al paciente? A ver, Gabriela Orco. Gabriela, Doctor, ¿qué otro antibiótico se le daría al paciente? eh, también se pueden dar claritromicina o acitromicina, ¿Por qué? ¿Para qué? porque si bien el germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, puede que también por ser un paciente anciano presente otro tipo de gérmenes. ¿Cuál, pues? ¿Cuál? ¿Cuál, El- Gabriela? sí, hemófilos. El hemófilos influenza, pues si no, ¿por qué me estás diciendo que le podría dar claritromicina, eritromicina, acitromicina? Por esa razón, por eso es que al paciente le podríamos dar, aparte, acitromicina 500 miligramos cada 24 horas. Pero es por el hemófilo, por si acaso, porque estamos hablando de neumonía, principalmente. Ok, ya. Eh,
Listo, vamos a dejar este caso, pasamos al siguiente. A ver, Heber, tú mismo leí el caso clínico. Caso 2. Varón de 45 años, raza negra, con antecedente, diagnóstico de hipertensión arterial y diabetes mellitus, en tratamiento con diltiazem y metformina cada 8 horas. Acude por disnea a pequeños esfuerzos, ortopnia, disnea paroxística nocturna. Al ingreso, presión arterial 170/95, frecuencia cardíaca de 95, frecuencia respiratoria 26 por minuto, temperatura de 37.2, saturación de 85 milímetros de mercurio, examen físico, incurgitación yugular, edema en piel bilateral, sodio 128 milimol por litro, albúmina 3.2 gramos por decilitro, glucosa 250 miligramos por decilitro, el AGA un pH de 7.48, presión parcial de oxígeno de 50 milímetros de mercurio, presión de dióxido de carbono 24 milímetros de mercurio, bicarbonato 18 mil equivalente por litro, radio de X de tórax, infiltrado pariliar bilateral más encefalización de flujo sanguíneo. Escriba el enfoque de tratamiento. Ok, ¿cuáles son los diagnósticos? Una diabetes mellitus descompensada. A ver, el primer diagnóstico ya es repetido, tiene que ser el de mayor gravedad o la intercurrencia, por ejemplo. Y sería una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca. Ya, pues sobre eso está girando el primer diagnóstico, pero podemos decir algo más, porque solo decimos insuficiencia cardíaca no necesariamente me va a traducir lo que realmente tiene el paciente. Sería una falla cardíaca descompensada, doctor. Ya, pero algo más podemos decir. Ya. Bueno, además también el paciente llega con una hiponatremia. A ver, en la placa te dice que tiene, ustedes han hecho radiología, se te dice que tiene infiltrado pariliar bilateral, con tractos iliofugales, y tiene encefalización del flujo sanguíneo. O sea, no es otra cosa que ves en la placa una trama vascular incrementada, predominio apical, con dirección iliofugal apical en todo caso. Ya. Si tienes eso, ¿cuál es el diagnóstico? Te dicen radiopacidad incremental, difusa. ¿Cuál es el diagnóstico? Es el primer diagnóstico que es que tiene el paciente edema agudo de pulmón. ¿Cuál es la manifestación máxima de compensación de un paciente con falla cardíaca? El edema agudo del pulmón. Okay. O sea, está francamente sobredilatado, está en la expresión máxima de la congestión, tiene problemas como consecuencia de este trastorno. Ese es su diagnóstico primario, intercurrente, principal. A ver, ¿cuáles son el segundo y el tercer diagnóstico, Jocelyn? Doctor, porque está con la presión de oxígeno de 50 y el presión de dióxido de carbono de 24, también podría ser que tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1. Insuficiencia respiratoria. Ok, ya. ¿Qué otro diagnóstico? Ya dijo la hiponatremia, pero la hiponatremia es hipervolémica porque hay sobrecarga de volumen y además hay edemas. Por supuesto. Y aparte tiene, si nos fijamos también en la glucosa, doctor, está con 250, entonces tiene una diabetes mellitus descompensada y llega a emergencia por eso también. Ok, entonces hasta ahí 3 diagnósticos. Edema agudo pulmonar cardiogénico por falla cardíaca crónica descompensada. 2,
insuficiencia respiratoria. 3, diabetes mellitus descompensada. Y 4, dijiste hiponatremia. ¿De qué tipo? Hipervolémica. Hipervolémico dilucional por exceso de agua. Y 5, y el quinto diagnóstico es La hipertensión. hipertensión arterial, ¿no? Que ojo, que si bien es esencial por el antecedente diagnóstico que le precede, aparte de eso, en esta intercurrencia actual por la sobrehidratación, tendrá esta hipertensión también un componente hipervolémico, por si acaso. Ya. ¿Cuál va a ser el primer tratamiento que le vamos a ofrecer, Marco? Sí, doctor. La oxigenoterapia y el tratamiento con diurético, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuánto le darías de ¿Me escucha? oxigenoterapia? ¿Sí? ¿De oxigenoterapia cuánto le darías? Sí, sería alto flujo con máscara Venturi. ¿Y por qué? Porque necesito que ventile al paciente. O sea, si No, le pero pongo no me de... digas, necesito que le pongo como nombre. ¿Cuál es la No, razón técnica ya? Para darle más es que evidencia. de nada me sirve ponerle de bajo flujo, doctor, porque, o sea, oxígeno, hay mucha concentración de oxígeno, pero no está pasando a la velocidad que quisiera, ¿no? O sea, no sé. No, a ver, en este caso, cuando un paciente tiene insuficiencia respiratoria y está, recuerda que esta es la expresión máxima de una falla cardíaca en su descompensación que se le da a huevo pulmón. O sea, tiene un diagnóstico de severidad. Entonces, cuando un paciente está así, con insuficiencia respiratoria, una cánula binasal, la concentración de oxígeno que aporta puede llegar a ser insuficiente. O sea, hay que tener en cuenta eso. Cuando una patología es severa, el sistema de bajo flujo tipo cánula, por la concentración de oxígeno que tiene, puede llegar a ser insuficiente, por si acaso. La máscara de Venturi tiene un poco más de concentración de oxígeno, un poco más, pero la gran diferencia que tiene es de que es un sistema de entrega de oxígeno fijo, por lo que gracias al principio de Venturi aporta más relacionado a la velocidad de flujo de aire. Entonces, y en este caso lo que hay que volver a reiterar es de que le puedo dar al paciente, por lo que tiene insuficiencia respiratoria, por lo que tiene edema agudo pulmón, claro, una máscara de Venturi, pero tiene que tener la consigna o saber claramente de que después el paciente rápidamente va a requerir reducción de la concentración de oxígeno. Puede ser que después sí ya me pase un cánula binasal. ¿Y eso por qué razón? Porque el problema primario no es un problema estrictamente pulmonar, sino secundario. El problema primario es cardíaco, que ha comprometido el pulmón. Por esa razón es que se le da así, por esa razón es que escogemos así, ¿no? Bueno, ojo que la saturación está en 85, o sea, tiene criterios de parámetros de severidad, ¿ya? Si yo no trato a este paciente, fallece, por supuesto que sí, se ahoga, pero yo tengo que darle tratamiento de emergencia, oxígeno inicialmente, ¿ya? Y lo segundo, que lo administraría también dentro de ese mismo minuto, ni bien llega el paciente, ¿qué cosa sería, Marco? La furosemida, doctor, diurético, Furosemida. ¿Y cuánto de furosemida le colocarías? 40 miligramos endovenoso. A ver, Omar, ¿cuánto y por qué le colocarías de furosemida? La regla general dice de 20 a 40 miligramos viendo venoso, pero
usted mencionó en la clase de diuréticos que se puede dar o sea, una cantidad mayor. No estoy seguro de la cantidad, aproximadamente unos 70 miligramos endovenosos. Claro, nosotros dijimos que para poder estimar una dosis, uno tiene que considerar otras características que no es que estén basadas en evidencia ni estén publicadas en todos los textos, sino ya eso la experiencia clínica de los médicos lo hacen y como todos tienen respuesta favorecedora, nadie se está ahí cuestionando si es una mala práctica. Por supuesto que es una buena práctica. Los criterios, uno, está relacionado a la severidad, ¿no? Yo no puedo dar una vez entre 20 y 40 miligramos de la misma forma a un paciente que tiene un edema en el pie versus un paciente que tiene edema agudo del pulmón. Yo no puedo hacer eso. El otro criterio que dijimos para ver es la albúmina. Todo eso lo que hemos estado diciendo en clase. A ver, Ronnie, ¿qué otro criterio habíamos dicho que hay que tener en cuenta para seleccionar la dosis? El diagnóstico de severidad, el valor de albúmina y si hay comorbilidad también. ¿Cómo cuáles? ¿Y para qué veo esa comorbilidad? ¿Para qué me interesa saber si es que hay comorbilidad para una dosis diurética? Porque, por ejemplo, el paciente, como es hipertenso, tiene su falla cardíaca, puedo pensar de que tenga una resistencia a los medicamentos como los diuréticos, ¿no? Porque puede haber resistencia diurética. ¿En qué casos? Ya uno es la misma falla cardíaca, ahí podría haber resistencia. ¿En qué más? ¿En qué otra comorbilidad? Nefrópata. En este caso, o sea, en la enfermedad renal crónica. Si tiene falla renal, ya sea aguda o crónica, falla renal, ya. ¿Qué más? El paciente tiene sepsis. También, hemos dicho. Todo aquello que interfiere en la secreción de la furosemida en el túbulo por la concentración de carga ácida de hidrogeniones, ahí son ejemplos de cómo se interfiere y puede generar resistencia a la acción diurética. Y por esa razón, en un paciente como este, más la dosis, ¿no? Por eso es que le puedo dar hasta 80 miligramos juntos. O sea, la indicación debería ser furosemida, 20 miligramos, con 4 ampollas endovenoso STAT, por ejemplo. Así. Y luego le puedo dar ya la dosis de mantenimiento. La dosis de mantenimiento, ¿cuánto más o menos estimamos, Ronnie? 40 miligramos, doctor. Cada 8 más o menos. 40 miligramos cada 8 horas. Ustedes tienen que más o menos separar lo que sería una dosis leve, intermedia y alta, ¿no? Ya sea si las dosis son de 20 a 40 al día, si son de 40 a 120 al día, ¿ok? O si son más de eso, ¿cierto? Un paciente con edema agudo de pulmón obviamente tiene que seguir con terapia diurética porque está sobrehidratado y poco a poco lo tendremos que ir reduciendo el exceso de agua en los siguientes días, ¿no? Será en forma pausada. Y por eso es de que, en efecto, una dosis intermedia será la que requerimos. Por ejemplo, está bien, podría ser 40 cada 8 horas, está bien. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? A ver, Rubén. Rubén, ¿qué más le daríamos a este paciente? Controlar también la hipertensión arterial, doctor. Ya, ¿cómo pues? ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, le daría un YECA, doctor, por ejemplo, puede ser un captopril, pero como el paciente tiene una insuficiencia cardíaca y además tiene también la hipertensión, hay que comenzar con una dosis un poco más alta, ¿no? Entonces, podría ser la dosis de 20 miligramos, doctor. 20 miligramos vía oral cada cuánto? Sería cada 12 horas, doctor. ¿Cada 12 horas? Sí, pues sí, ya. ¿Y el diltiazem que toma el paciente, qué hacemos? ¿Lo suspendemos? ¿Qué hacemos con el diltiazem? Sí, bueno, en este caso
como es un calcio antagonista, o sea, un bloqueador de los canales de calcio, ¿no? Entonces, estos fármacos, generalmente los no hidropiridínicos como el de Altacem, son cardiodepresores, ¿no? Así, entonces van a empeorar la respuesta sistólica ventricular, ¿no? Que está en la falla cardíaca. Entonces, sí, se le tendría que quitar el fármaco y entonces solo dejarle el YECA. O los dihidropiridínicos, ¿no? Como el alnodipino, que como es un dihidropiridínico no está contraindicado, ¿no? Ok, o sea, le podríamos dar un anodipino, pero sin embargo no es de primera elección, ¿no? Y los No. que no se recomiendan abiertamente son los no hidropiridínicos, como el diltiazem y verapamil, ¿no? Disminuyen la conducción nodal auriculoventricular. Entonces, por eso es que sí que estaría bien modificar un poco la terapia que viene recibiendo, ¿no? Sin embargo, la pregunta que te haría es, ¿y por qué crees que le daban diltiazem antes al paciente? ¿Estaba mal indicado? ¿Qué pasó? Ah, no, doctor, el Dialtacén está indicado para personas que son diabéticas y también de raza negra. Y entonces creo que esto está indicado para su antecedente, ¿no? Porque el paciente ya presentaba también diabetes. Y O sea, un paciente con hipertensión de raza negra tiene sugerencia de guía clínica del Young National Committee, ¿cierto? De calcio antagonistas. Por esas razones que le dan diltiazem. Bueno, el hecho es de que tú le cambiarías a un IECA, ¿no? O un ARA2, ¿no? Puede ser losartán, irbesartán, etcétera. Ya. Y la pregunta es, ¿y le darías doble terapia o monoterapia? mm, bueno, doctor, yo creo que como ya está recibiendo tanto la terapia de los diuréticos y los YECAs, quizá eso disminuiría un poco la hipertensión arterial, ¿no? Porque a veces la hipertensión puede estar elevada también por la sobrecarga hídrica que presenta el paciente. Entonces, con estos dos Claro, fármacos, ¿qué dice nuestro diagnóstico? Hipertensión arterial esencial más componente hipervolémico. Como yo ya sé que tiene un componente hipervolémico y como le estoy dando diuréticos, de hecho que la presión va a bajar. No, eso no significa que el diurético de asa sea antihipertensivo, sino de que va a tener un efecto hipovolémico y en consecuencia va a bajar la presión arterial. Por eso es que en este momento, en el día 1, probablemente no sería lo recomendable. Ya, miren cómo eso ya es el arte de la medicina, ¿no? Te dan las recomendaciones y ya tú tratas al paciente según tu agudeza médica. Entonces no es que le vas a dar, pues, no, el protocolo dice doble terapia, ya, ponle doble, no, tampoco. Entonces puede estar muy bien fundamentado solo dejarle monoterapia al paciente. Y puede estar muy bien indicado dejarle un YECA o un ARA2, ¿ok? Muy bien. A ver, Irene, otra oportunidad. ¿Y qué más le daríamos para la falla cardíaca? ¿Qué es lo que falta mencionar? ¿Nada? A ver, Heber, ¿qué falta mencionar para la falla cardíaca? Nada. A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Qué terapias faltan para tratamiento de la falla cardíaca? Ya hemos explicado que la falla cardíaca tiene una terapia nuclear, de la cual hemos mencionado solamente dos cosas, el IECA y el diurético de asa. ¿Qué falta? También se consideran, doctor, los beta-bloqueadores y también considerar el espironolactona. ¿Y le darías beta bloqueadores ahora a este paciente? No, porque se encuentra en una falla cardíaca descompensada y no está Ya, muy indicado. bien. No
No tendría lógica, ¿no? Estarías bloqueando lo poco que está taquicardizando para compensar su baja eyección baja, su fracción de eyección baja. ¿Y la espironolactona le darías? Doctor, tendría que verse la función renal, si el filtrado es mayor a 30 y si el potasio está menor a 5.000 equivalentes para indicarlo. Claro. O sea, la respuesta es sí, porque tiene falla cardíaca, porque está con edema y el doble diurético le puede ser de beneficioso al paciente, siempre una falla cardíaca, doble bloqueo diurético. O sea, la respuesta es sí, pero siempre y cuando, ahí sí está bien la acotación, verifique si no tiene contraindicación de uso, como ya mencionó su compañera. Ok. Y la última pregunta en general, para todos respondan, en especial los que están sin responder, que están desaprobados. ¿Y cómo trato la glucosa en 250? Insulinoterapia. Con insulina. Ya, a ver, Heber, ¿por qué le doy insulinoterapia al paciente? ¿Por qué no lo dejo con metformina? Debido al valor que presenta, no presenta más un valor mayor de 240. Sí, pero igual la metformina es un medicamento hipoglicemiante, por si acaso. ¿Pero por qué no le doy metformina? Porque es un paciente ¿Qué razón? hospitalizado y Ya, los está pacientes en hospitalizados hemos dicho que adoptan un estado que son insulino requirientes, ya. Pero ¿y por qué razón se vuelven insulino requirientes? por el estrés. A ver, expláyate un poco más, Gabriela. Cuando un paciente tiene estrés, aumenta el cortisol, la adrenalina, el glucagón y evidentemente todas esas hormonas son hiperglicemiantes. Durante todo el día, el estrés no es de que se presente episódicamente, ¿no? Entonces, en forma constante, el paciente estaría hiperglicémico, así que lo que necesitamos es una terapia que también vaya a la par, por eso le damos insulinoterapia. Y además porque cuando un paciente está en estrés o está en shock o tiene trastornos, como en este caso ya del paciente que está con falla cardíaca descompensada, ya ustedes se imaginarán cómo cambia la farmacocinética, ¿no? Está alterada la absorción, la distribución, el metabolismo, que lo que es lo que normalmente debe atravesar una droga por vía oral como la metformina, pues. Por esa razón, y principalmente por la otra de que el paciente está hipercatabólico, está con estrés, es que el paciente haríamos mal en indicarle una terapia hipoglicemiante por vía oral, ¿no? Hay que indicarle insulina, ¿no? ¿Y cuánto es la dosis de insulina dijimos que le daríamos, por ejemplo, en este caso? Gabriela. Sí. Bueno, depende de qué insulina se le va a administrar. Por ejemplo, Claro, bueno, prácticamente es hay 0.3 por el kilo. Claro, 0,3, pues de ahí probablemente puede ser que le subamos a 0,4, eventualmente a 0,5, eso ya va a depender de la dosis respuesta durante el seguimiento con el glucómetro, el hemoglucotés. Pero lo primero que hay que fijar es la dosis total por día, ¿no? Ya después probablemente nosotros vamos a variar como he dicho, ¿no? El esquema habitual, ya saben, regla de 2/3, 1/3 de NPH y R, ¿ok? Muy bien, alumnos, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta?